Las bendiciones de Dios sean con cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos, amigas, que escuchan la palabra de Dios. Les invito a leer Génesis capítulo 4, vamos a leer del 3 al 5. Génesis capítulo 4, los versículos 3 al 5. Dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, hasta ahí. Señor Jesús, gracias porque eres bueno, misericordioso, santo, perfecto. Gracias, Señor. Bendito seas, dador de la vida. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Y gracias. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, podemos conocerte. Y también, Señor, vivir vidas consagradas a ti como tú demandas de nosotros, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros, Señor. Y pido también, Señor, con todo mi corazón, te pido por los oyentes, Señor, donde se encuentren, en cualquier parte, en cualquier lugar en este momento, Señor, que donde llegue esta palabra, Señor, los hogares sean bendecidos, prosperados, Señor. Si hay enfermos, levántalos, Señor, de su lecho de dolor. Si hay necesidades económicas, financieras, Señor, súplelas. Y si hay también, saco a los familiares, Señor, que haya armonía, amor en los hogares, Padre Santo. Oh bendito Dios, tu gracia, tu misericordia sea, Señor, para este mundo que se pierde en las tinieblas y rechaza esa luz que tú le quieres ofrecer, Señor amado, la luz del Evangelio, la nueva vida. Oh Dios de los cielos, gracias. Gracias, Señor. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre bendito, precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a tratar en esta oportunidad sobre las dos ofrendas, la de Caín y la de Abel. Hermanos, las ofrendas, tanto en el Antiguo Testamento se dan a partir de la ley. Todos los judíos presentaban sacrificios, ofrendas a Dios. En el Nuevo Testamento igualmente todavía se seguía ofreciendo sacrificios, pero estas dos ofrendas son sui generis porque aún no se había ofrecido. Eran, hermanos, los hijos, los dos primeros hijos de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Y, hermanos, vemos pues cuando Eva tiene su primer hijo, Caín, dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Estos dos niños, los primeros niños que nacen en la tierra, hermanos, estos dos hermanos que probablemente, hermanos, crecieron bajo las enseñanzas de sus padres tal vez, hermanos, les hablaron de Dios, porque hasta acá no se sabe, hermanos. Dios había hablado con Adán y Eva, pero ya estos niños que nacen a posteriori, es probablemente sus padres que le hablan de Dios, por eso es que ellos van a presentar sus ofrendas. Entonces, hermanos, como decía, quizás estos niños sean igual a los niños que crecen dentro de la familia, siempre bajo la conducción de los padres y con valores, con ética, con moral. Pero, hermanos, vemos que a partir de ya cuando ellos eran adultos, eran
diferentes. Dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor de la tierra. Él sembraba como su padre, porque en la maldición que les da Dios, pues dice que tendrían que, le dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Acá pues, hermanos, ya está maldiciendo, hermanos, aún a la tierra, porque dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues al polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos, hermanos, ya Adán y Eva están fuera del paraíso, ya no están, hermanos, para tomar toda la producción, todo lo que había en una tierra, pues, hermanos, hecha por Dios, donde les había provisto de todo. Era uno de los hogares, el primer hogar, pero tan maravilloso, hermanos. Tenían de todo, no necesitaban trabajar. ¿Qué haría Adán solo poniendo el nombre de los animales? Después, cuando ya tiene a Eva, no sabemos cuánto tiempo siguieron la inocencia, no descubrieron su desnudez, no entre el pecado, hermanos, todavía. Entonces, en ese lapso ellos han gozado, hermanos, de toda la producción, todo lo que producía la tierra, para que ellos puedan, pues, hermanos, alimentarse. Pero ya vemos al hombre caído, el hombre que había pecado delante de Dios, y ahora tiene que trabajar, tiene que esforzarse, tiene que con el sudor de su frente comer. Como hasta ahora, hermanos, tenemos que trabajar para poder subsistir. Entonces, vemos, hermanos, en este contexto, pues, cómo nacen estos dos hijos, cómo crecen, pero probablemente, hermanos, ya Caín, que suponemos, no dice la Biblia, pero suponemos que ellos pues han sido criados también, hermanos. Los padres les habrán hablado que existía un Dios todopoderoso que hablaba con ellos, que cuando pecan, ellos se pusieron las hojas de la parra, pero que Dios les cubre con pieles después de haber dado muerte, pues, hermanos, seguramente a 2 corderitos o a uno, no sabemos. El hecho es, hermanos, que ellos sabían estas cosas. Bueno, suponemos, como les digo, porque en un determinado momento, cuando ya ellos son adultos y cada uno está en su oficio, uno de agricultor, el otro de pastor de ovejas, y siente, dice Caín es el primero que siente presentar una ofrenda a Dios. Entonces, hermanos, no era, siempre cuando escuchamos Caín es malo, el homicida, el que mata a su hermano, pero, hermanos, no podemos juzgarlo, puesto que la palabra de Dios nos dice que antes de la ofrenda era malo, no sabemos, pero ya tenía, hermanos, un espíritu, pues, de lejanía de Dios, puesto que llega a cometer el crimen a su hermano. Entonces, pero él era religioso, pero religioso a su manera. Como ahora vemos también, hermanos, cómo son cómo es el mundo que no conoce a Dios. Ellos dicen: yo soy religioso, yo soy tal de tal religión y yo creo en Dios, pero viven su vida como ellos quieren, no bajo la dependencia de Dios, sino como ellos quieren. Esa es la religión por obras, pero no, hermanos, por fe. Entonces, él también siente el deseo, hermanos,
de adorar a Dios, a ese Dios que no conocía, a ese Dios seguramente que a través de sus padres lo ha conocido, ha escuchado. Entonces es un acto de adoración procedente pues de la religiosidad de Caín. Pero como les decía, él tenía sus propias convicciones convenientes pues a la necesidad, hermanos, de él, de su manera de estar, de lo que él deseaba. Entonces vemos, hermanos, que presenta su ofrenda. No, yo no creo, hermanos, que la ofrenda que presenta fuera una ofrenda, hermanos, que no era, porque dice Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Probablemente fue, hermanos, una ofrenda buena, de lo mejor de su cosecha. No que muchos dicen, no, que trajo lo peor, plantas marchitas o frutos marchitos, no, hermanos. Yo creo que trajo lo mejor también. Trajo lo mejor de la ofrenda para Dios. Pero, como les digo, no tenía él, hermanos, no iba con un espíritu de un acercamiento a Dios, de que esta ofrenda le llega a la presencia de Dios. O sea, su religión era una religión, hermanos, de obras. Pensaba que presentando esa obra, esa ofrenda era suficiente. No pensaba que tenía que salir de su corazón, que tenía que ser, hermanos, una forma de agradar a Dios, de buscar una comunión con Él, de acercarse a Él, de tratar de tener un conocimiento mayor de quién era ese Dios al cual estaba presentando la ofrenda. Como les decía, hermanos, igualmente hay muchas personas que dan buena cantidad de dinero para ayudar a la obra. Ayudan, tienen buenos capitales y ayudan, hermanos, los filántropos, ¿no? que ayudan, pero lo hacen, hermanos, quizá para resaltar su nombre, porque muchos tienen, pues, hermanos, el nombre, la Fundación Nobel, por ejemplo, y así tantas instituciones, hermanos, que personas que no sean tan notables, pero que también, hermanos, ayudan a las iglesias y creen que porque le dan una buena ofrenda, pero no han recibido a Cristo en su corazón, no la dan porque aman a ese Dios, sino porque quieren figurar, porque quieren que diga, este Señor es el que ayuda. Y aún, hermanos, se asisten a la iglesia, son personas que son muy generosas económicamente, pero que no tienen ningún temor a Dios, ningún amor a Dios. Entonces, así era Caín, así presenta su ofrenda, como decir, bueno, yo quiero también presentar mi ofrenda a ese Dios que no conozco, pero quiero a través de esta ofrenda acercarme a Él, y quizá pensaba que ese acto era de adoración a Dios. Pero, hermanos, vemos que no era correcta, no era correcto cómo estaba presentando su ofrenda, hermanos. No era correcto, porque no venía de las profundidades de su corazón. No tenía ese temor de Dios. No había en él un vivo deseo de conocer a
a ese Dios a quien estaba presentando la ofrenda. Entonces, hermanos, vemos que dice la palabra de Dios que también Abel trajo, pasando el tiempo, también dice Abel trajo otra ofrenda. Los dos trajeron ofrenda. Ahora, acá al hablar, hermanos, dice que Caín trajo el fruto de la tierra y Abel trajo también de los primogénitos. Entonces vemos, hermanos, la religiosidad de Caín. Él trajo primero y después, recién también trae a Abel. Pero Abel dice, hermanos, que ¿qué hace? Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, hermanos, vemos la diferencia, hermanos, entre estos dos hermanos de sangre, que uno la trajo, bueno, porque quería pues aparentar, era su manera de adorar a Dios. No importaba que no saque su corazón, si no era por obras, le presentaba su trabajo, como diciendo, mira Dios, yo he trabajado, me ha costado, porque la tierra ya no era como antes en el paraíso, estaba ya, esa tierra recibió una maldición, y que había que trabajar duramente para poder conseguir una buena cosecha. Entonces él pensaba pues de que Dios se iba a agradar porque había trabajado arduamente, había sudado, se había cansado para poder, hermanos, cosechar lo que le estaba presentando a Dios. Pero como les digo, no era de corazón. Entonces Abel trae, pues, hermanos, su ofrenda, la ofrenda de Abel, hermanos, fue una ofrenda, pues, dice, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y, hermanos, esta ofrenda, pues, que la trae a Dios también. Pero vemos, hermanos, que él busca lo mejor. Acá solo dice Caín trajo el fruto de la tierra y Abel trajo también, dice, pero de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y también lo presentó. No sabemos, hermano, no dice que si hubo un altar, si hubo un montículo donde pusieron cada uno su ofrenda, no se sabe, pero los dos presentan su ofrenda a Dios. Pero dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pero miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, hermanos, siempre ha sido una incógnita cómo es que Caín, hermanos, se da cuenta que la ofrenda que él ha presentado no le ha agradado a Dios, más la ofrenda de Abel sí le ha agradado a Dios. Y, hermanos, vemos pues cómo a través, hermano, de escudriñar la palabra, vamos a ver Hebreos 11:4. Vamos a ver aquí cómo dice, hermanos, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, por la fe. Está, hermanos, en el capítulo de la fe. Allí está, hermanos, Abel. Dice que él ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué?
dice por fe, porque Él trajo, hermanos, desde el principio, cuando Dios, hermanos, sacrifica ese corderito para poner las pieles a sus padres, ya, hermanos, estaba simbolizando la futura muerte de Cristo. Cuando ellos pecan, Dios le promete, hermanos, Dios le promete en Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya aquí es la promesa de un Mesías, de un Redentor que iba a venir. Por eso es también, hermanos, que cuando Eva tiene a Caín, ella piensa, hermanos, que cuando ella dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón, ella ya, hermanos, ella estaba sufriendo ya como madre de familia, como esposa, con responsabilidades en su hogar, ante su familia. Entonces ella, cuando tiene a su primer hijo, dice por voluntad de Jehová, o sea, pensando, hermanos, que a través de ese hijo iba a ser el que iba pues a poder, hermanos, restaurar, hermanos, todo lo que ellos habían perdido. Ese iba a ser el que iba a venir, y ella pensaba que él iba a ser el que venía y le iba pues, hermanos, a poder, hermanos, podría ser el Salvador que menciona en Génesis 3:15. Entonces, hermanos, cuando ella ve cómo reacciona su hijo, bueno, se dará cuenta, hermanos, que se equivocó. Y luego, cuando tiene ese segundo hijo, le pone por nombre Abel, que significa vapor, significa pues, hermanos, algo que se va a evaporar rápido. Entonces, hermanos, ella pensó en que Abel iba a ser el que iba, ese salvador, Caín iba a ser ese salvador, pero no fue así. Entonces vemos, hermanos, que cuando ya presentan sus ofrendas, ¿qué pasa? Dice que mira a Dios con agrado, y le decía, ¿por qué? Porque la presentan con fe. Por fe la presenta, y dice, por eso es declarado justo, se le llama justo a Abel, porque él presenta de lo mejor, y sobre todo el sacrificio, porque, hermanos, los sacrificios que presentaba el pueblo judío estaban simbolizando la muerte de Cristo, del Cordero Pascual, el que nos iba a través de su muerte dar la salvación y la vida eterna. Aquí Eva se equivoca pensando que Caín iba a ser ese Salvador, pero no, era, hermanos, faltaba muchos siglos para que venga el Redentor, el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ¿por qué es que acá nos enteramos? Porque ahora, hermanos, otro enigma es cómo ya el corazón por fe lo recibe Dios, pero también ¿cómo se dio cuenta Caín? ¿Cómo se dio cuenta Caín que su ofrenda no había sido aceptada y la de Abel sí había sido aceptada? Entonces también, hermanos, no sabemos, no dice la Biblia, pero la mayoría de los estudios bíblicos dicen, hermanos, que fue por fuego, porque a posteriori vemos cómo, hermanos, cuando los sacrificios presentaban a Dios, caía fuego del cielo y lo consumía, el holocausto, el sacrificio, la ofrenda.
probablemente fue así, hermanos, que cayó fuego del cielo y consumió todo el sacrificio, toda la ofrenda de Abel, mientras que la ofrenda de Caín quedó intacta. Entonces ahí es donde se da cuenta. Pero no les aseguro, no les estoy asegurando, hermanos, porque la Biblia no nos dice. Cuando la Biblia nos dice algo no podemos asegurar nada, hermanos. Simplemente son suposiciones que también nosotros podemos entender, o que también, hermanos, los estudios de la Biblia consideran. Entonces, por eso es que decimos esto. Y dice que se demudó pues su semblante, decayó en gran manera su semblante. ¿Cómo, hermanos, pudo cambiar si él fue con voluntad? No le podemos restar, hermanos, que él pensó, que Caín dijo, bueno, voy a quiero agradar a Dios, quiero adorar a Dios de alguna manera, y trajo el fruto de lo que sembraba, de lo que a él le costaba producir, que la tierra produzca, y le trae. Yo creo que fue con voluntad, hermanos, pero equivocadamente su religión era por obras, no por fe, como la de Abel. Aquí, hermanos, pues vemos las dos religiones que podemos encontrar, hermanos: la religión por obras de Caín y la religión por fe de Abel. Porque él buscó, hermanos, lo mejor. Su primogénito, dice, el más gordo, lo mejor, y lo presenta a Dios. Por eso le agrada a Dios, porque ese cordero ya desde ahí estaba simbolizando, hermanos, aún más allá, cuando Dios mismo sacrifica, hermanos, ese cordero para cubrir con su piel a sus padres. Entonces, por eso es que desagrada la ofrenda de Caín a Dios. Y porque no lo hizo, hermanos, de todo corazón, lo hizo por cumplir. Como mucha gente, hermanos, actualmente a veces acepta ir a la iglesia, pero por cumplir, porque eres su amigo, su amiga, porque, bueno, para que no se resienta. Pero, hermanos, Dios no quiere eso. Dios quiere que le amemos por fe. Es más, hermanos, en Romanos 12, siempre, hermanos, me gusta esta porción de la palabra que dice, hermanos, en Romanos 12, que así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo, hermanos, a la iglesia de Roma, acá dice deberes cristianos. ¿Cómo debe ser el deber de un cristiano? Y le dice así que, hermanos, os ruego. No les impone, sino le dice, os ruego por las misericordias de Dios, implorando, hermanos, la misericordia de Dios. Y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermanos, los sacrificios, como decíamos, por ejemplo, hermanos, ya en la ley, cuando se da la ley, Moisés dice, el pueblo de Israel podía presentar, hermanos, había 5 ofrendas ordenadas para el sacrificio. El holocausto del todo quemada, que lo puede encontrar en Levítico 1, la ofrenda de flor de harina, capítulo 2, la ofrenda de paz, capítulo 3, la ofrenda por el pecado, capítulo 4, y la ofrenda expiatoria, el capítulo 5. Eran ofrendas, hermanos, que se podían presentar. La única que no era con derramamiento de sangre era la segunda, de la flor de harina, pero tenían que sacar, hermanos, del sacrificio ese fuego para que se quemara. O sea, no siempre
tenía, hermanos, que ser con derramamiento de sangre. Y así es que como, hermanos, en el Nuevo Testamento se ofrecía, hermanos, ya con la iglesia primitiva, cuando empieza la iglesia, hermanos, ya no había sacrificio. Nosotros en este tiempo no ofrecemos sacrificios de animales, sino Dios, ¿qué quiere, hermanos? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que sea de corazón, que sea por fe, que sea, hermanos, con todo nuestro ser, hermanos, que entendamos que nosotros tenemos que ofrecer nuestros cuerpos, cómo vivir en santidad, vivir, hermanos, dejando todo lo malo y desarrollar lo moral, los principios morales, hermanos, que nuestros padres que nos enseñan, hermanos, dentro del hogar, y más aún cuando conocemos al Señor. La Biblia nos da reglas de conducta, cómo debemos de vivir. Entonces Pablo les decía a una sociedad, hermanos, pues como los romanos, que era tan corrupta, y bueno, había muchos cristianos ya romanos, pero quizá todavía, hermanos, estaban pues con algunas cositas antiguas. Pero por eso les dice que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, hermanos. En santidad tenemos que vivir, hermanos. Muchos dirán, hermana, siempre recalca la vida, que cómo debemos de vivir. Pero es que, hermanos, si no vivimos así, si no vivimos en santidad, si no desarrollamos, hermanos, nuestra fe, si no vivimos, hermanos, agradando a Dios, no vamos un día a poder, hermanos, alcanzar la vida eterna. Porque Dios es 3 veces santo, hermanos, santo. Y Él busca santidad en nosotros. Por eso es, hermanos, que este mensaje de santidad, de vivir vidas santas, vidas consagradas, hermanos, esté en mi corazón, esté en mi piel, esté en mi ser. Y siempre tendré, hermanos, hasta que Dios me dé la fuerza para predicar, el conocimiento, la salud, pues repetiré esto, hermanos. Porque nosotros somos oidores olvidadizos, hermanos. Entra por acá y sale por acá. Entonces tenemos que repetir. Hay que presentar, dice, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y así, hermanos, si seguimos leyendo, pues, renovando nuestra mente, y bueno, y volviendo, pues, hermanos, a estos dos hermanos, pues, cómo ellos presentan, pues, sus ofrendas. La de Abel, pues, agradar a Dios porque revela, hermanos, su deseo de agradar a Dios. Esto es muy importante, hermanos, porque siempre desde el comienzo, hermanos, hasta el fin de la Biblia, nos enseña que, vamos a decir, la religión, aunque el Evangelio no es religión, es salvación, pero siempre decimos religión para reconocer, ¿no?, las religiones del mundo. Que nosotros estamos en la religión del cristianismo, una clasificación que se ha hecho de las religiones que existen en el mundo. Entonces nosotros, ¿qué buscamos? Que seguimos una religión espiritual. Y eso es lo que presenta Abel. Entonces, jamás, hermanos, fue suficiente un sacrificio si no se traía, hermanos, en espíritu recto. Los mismos sacerdotes, hermanos, los buenos sacerdotes en el Antiguo Testamento rechazaban, hermanos, si había una ofrenda que no era dentro de los parámetros establecidos para las ofrendas a presentar a Dios. Entonces, Abel cumple con esos requisitos, por eso es que le agrada a Dios.
Entonces, ahora también, hermanos, trajo una ofrenda de lo mejor, hermanos, puesto que trajo también su corazón. De su corazón, por fe, él estaba deseando conocer a ese Dios. Y lo amaba, ya lo tenía en su corazón. Mientras, hermanos, entonces, la ofrenda, pues, que trajo, lo trajo con fe, con amor a Dios. Y lo más importante, hermanos, la diferencia entre los dos era, pues, de que él trajo con fe, como dicen Hebreos. Por fe trajo, por fe. No sabía, no conocía a ese Dios, pero él trajo por fe. Entonces, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que traer, hermanos, nuestra ofrenda, la ofrenda de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestro ser, con fe. Delante de Dios presentarnos cada día, hermanos. Somos imperfectos, pero buscando esa perfección, buscando agradar a Dios en fe, con amor. Tenemos, hermanos, que no traer como Caín, que lo ofreció, que no era de su corazón, no tenía fe, mientras que la de Abel, pues, hermanos, fue una ofrenda que salía del corazón, que por fe él estaba presentando ese sacrificio a ese Dios que lo conocía de oídas, pero que ya, hermanos, vivía en su corazón. Por eso él es que trae su ofrenda, por eso es que él, hermanos, presenta lo mejor de lo que él tenía para Dios. Y es lo que quiere Dios, hermanos, que presentemos cada día en nuestro servicio a Dios, que sea lo mejor, que salga del corazón, que podamos servirle con alegría, con gozo, con pasión, como a mí me apasiona decir, poner todo lo de nosotros y servirle y vivir santamente, hermanos. Con la ayuda de Dios lo podemos vencer al enemigo. El pecado está allí, hermanos. Satanás está presentando a todos sus demonios para que pequemos, pero allí está el Señor, hermanos, que nos ayuda a vencer el pecado. Si nosotros le amamos de corazón, si le servimos con alegría, con gozo, y en los momentos de prueba acudimos a Dios con todo el corazón, no vamos a claudicar, hermanos, vamos a salir más que vencedores, porque Él vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Vivamos en santidad, en amor, porque Cristo viene ya. Dios le bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima. Amén.